Nosotros, normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a vivir nuestra vida en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestra humanidad, ¿cierto? Y basado en eso, tomamos decisiones, emprendemos proyectos y enfrentamos las circunstancias, las crisis, las adversidades, las enfermedades, las persecuciones y todo. Y muchas veces esa humanidad nuestra se desgasta, se cansa, ¿cierto? Y algunas veces podemos sentir incluso frustración o que hemos fracasado porque no podemos cambiar las cosas o porque muchas veces hay situaciones que definitivamente parecieran muy grandes, muy inquebrantables, como algo muy difícil o imposible incluso. Podemos llegar a pensar que algo es imposible de que cambie, que algo es imposible de que se transforme. Y es por eso que Dios nos dejó a nosotros las herramientas necesarias para que pudiéramos vivir esta vida. Sabemos que cuando Jesús estuvo en la tierra y empezó a anunciar su muerte, los discípulos se pusieron tristes porque querían permanecer siempre al lado de Jesús. Y Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya yo no los voy a dejar solos, ¿cierto? Les dejaré que al Espíritu Santo, Él los va a enseñar, les va a guiar. Y asimismo Jesús enseñó acerca de la oración, acerca de la importancia de buscar al Padre en oración y también enseñó acerca del ayuno. Y lastimosamente muchas veces nosotros tenemos las cosas como mecanizadas en nuestra mente, ¿cierto? Aprendidas, programadas. Y muchas veces hacemos las cosas de esa manera, mecánicamente porque sí. Hay ayuno de tal red, hay ayuno de tal ministerio, bueno, está bien, ese día no desayuno. Pero de pronto puede suceder que estemos perdiendo de vista cuál es el propósito por el cual ayunamos y cómo debemos ayunar, ¿cierto? Para que realmente se cumpla o veamos el efecto, el resultado de no solamente orar por una situación, sino también que ayunar. Y cuando nosotros enfrentamos esas situaciones que son difíciles, que parecen imposibles, que parecen duras, fuertes, muchas veces no basta solo con orar. No sé a cuánto les ha pasado, sino que es necesario hacer algo más, porque necesitamos que Dios realmente intervenga, porque necesitamos que Dios haga algo que vaya más allá de nuestras propias fuerzas, algo que solamente Él puede hacer. Y es por eso que muchas veces en la Biblia se habla del ayuno y vemos como muchas personas en la Biblia practicaron el ayuno y también hemos leído y aprendido de los resultados de esa búsqueda de Dios en oración y en ayuno. Y quiero que hoy recordemos eso. Yo sé que este es un tema muy sencillo, que ya lo sabemos la mayoría. Yo creo que todos aquí ya hemos venido a la iglesia antes o hay alguien que nos visite por primera vez. Aprovecho para preguntar. O todos ya somos conocidos, amigos, ya, ¿verdad? ¿Quiénes aquí han ayunado anteriormente, antes de hoy? Levanten la mano. Todos, ¿cierto? Entonces no es un tema nuevo, sin embargo vamos a reforzar y a recordar como para volver a tener ese enfoque en lo que es el ayuno. Sabemos que es el ayuno, pues básicamente es abstenerse voluntariamente de comer alimentos, ¿cierto? Por un determinado tiempo, puede ser mediodía, puede ser un día, hay personas que ayunan más, 3 días, 7 días. Y en la Biblia vemos ejemplos de personas que ayunaron hasta 40 días, ¿cierto? El ayuno, algunas personas lo hacen totalmente, es decir, no comen nada en absoluto. Otras lo hacen de manera parcial. Algunos de pronto por razones de salud comen alguna fruta. Y también hay muchas personas que incluso han practicado el famoso ayuno de Daniel, que lo hacen por 21 días y no comen. Tienen una dieta como muy estricta, solo legumbres y vegetales. Entonces, hay diversas formas de ayunar, pero el ayunar tiene mucho que ver es con el abstenerme yo de algo que le agrada a mi cuerpo, a mi carne, a mi humanidad, para enfocarme en buscar a Dios, su presencia, su guianza, su voluntad, alinearme con Él. Dejar por un momento de lado lo que le produce placer o bienestar a mi cuerpo, ¿verdad? A mi carne, para enfocarme en algo más espiritual. Es por eso que también a veces ayunamos otras cosas que no son alimentos, ¿cierto? Como que
creen ustedes que se puede ayunar que no sea alimento, pero que nos provoca placer, satisfacción? La televisión, el celular, redes sociales. Aprovecho para recordar. Redes sociales, videojuegos, Netflix, ¿cierto? Nosotros lo hemos hecho en la red de jóvenes. ¿Por qué? Porque de pronto, como ya sabemos que ayunar, si yo no desayuno y al mediodía a las 12 en punto algunos porque no pueden soportar más, van buscando el almuerzo enseguida o algo que comer, ¿cierto? Pero a veces yo me he dado cuenta personalmente, como trabajo con jóvenes, que el desafío de ayunar otras cosas les cuesta a ellos más que el no desayunar. Les cuesta más durar un día entero sin redes sociales, les cuesta más durar un día entero sin videojuegos. Y de verdad que allí es como desarrollar el dominio propio de decir, no lo voy a hacer porque yo tomo una decisión y el tiempo que iba a invertir en mirar el celular, mirar las redes sociales, jugar, mirar mi serie favorita, lo voy a dedicar a. Entonces me pongo a leer un libro que me edifica, a orar más, incluso qué bueno aprovechar ese tiempo para estar más con la familia, compartir con ellos, porque a veces, aunque estamos conviviendo, estamos muy distantes, ¿cierto? Porque estamos en nuestros propios asuntos. Entonces, el ayunar básicamente es abstenerse de algo que me produce placer para enfocarme ¿en qué? En buscar a Dios, su presencia y en fortalecer obviamente mi espíritu. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu. ¿Sí lo han leído? No satisfacer los deseos de la carne, y Pablo hace un llamado a vivir y a andar en el espíritu, es decir, no es que estamos llamados a ser perfectos, ni a creernos más que los que de pronto no tienen a Cristo, no. Sino que estamos llamados a vivir una vida donde nuestro espíritu esté conectado con Dios, donde seamos fuertes espiritualmente para poder afrontar el día a día y las circunstancias, para que Dios pueda manifestarse en esas circunstancias naturales y así nuestra vida se transforme en un testimonio de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Dios es poderoso y otros puedan ver, ¿verdad?, en nuestra vida esa presencia de Dios. Estamos llamados a vivir en el espíritu. Tú estás llamado a afrontar tus circunstancias y tu adversidad, no en tus fuerzas, no en tus emociones. Tú estás llamado a afrontar tus circunstancias en el nivel de tu espíritu. Amén. Y por eso necesitamos fortalecer el espíritu. Y el ayuno es una disciplina que Dios dejó establecida para que podamos lograr ese propósito de fortalecernos espiritualmente. Entonces, básicamente el tema de hoy es el ayuno como una disciplina para avanzar. Y quiero que veamos dos ejemplos bíblicos de personas que ayunaron y veamos lo que Dios hizo. Esdras capítulo 8, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él que nos fue propicio. Vemos aquí a un Esdras que está iniciando un camino, ¿verdad? Él llevó gente que volvieron a Jerusalén para reconstruir. Y el camino era largo. Y recordemos que en aquel momento estaban más expuestos porque en ese entonces no contaban con los medios de transporte que hoy nosotros contamos. Tú vas de un país a otro y rápidamente en un avión tú llegas, ¿cierto? Guardas tu maleta, se supone que está protegida allí y todo lo demás. En ese entonces no, las travesías eran diferentes. Demoraban mucho tiempo.
y ellos estaban expuestos a que en el camino hubieran que ya existían los ladrones, los asaltadores, y ellos llevaban recursos, porque con esos recursos ellos iban a construir. Y cuando salen del lugar donde se encuentran, le dicen al rey que les ayudó y les facilitó muchas cosas. Le dijo: rey, no te preocupes, no nos envíes guardaespaldas, por decirlo así. No necesitamos tropas, no necesitamos ejércitos. Dios va con nosotros. Y resulta que cuando Esdras inicia ese camino, obviamente se enfrenta como al temor, a la inseguridad que naturalmente podemos sentir, porque va a una travesía que implica un riesgo, ¿cierto? No sabíamos qué iba a pasar a nivel de la naturaleza, o si iban a haber personas allí que querían robar esos recursos que ellos llevaban. Y él tuvo vergüenza de decirle al rey que le mandara tropas, porque ya le había dicho que Dios iba a estar con ellos y que les iba a proteger. Entonces, ¿qué hace Esdras? Ayunó. Y hizo ayunar a todos los que iban con él, para que el Señor les guardara en ese camino, les protegiera y les permitiera llegar al destino para poder reconstruir. Y dice la Biblia que Dios respondió, dice, y Él nos fue propicio. Es decir, Dios guardó toda esa travesía, guardó sus vidas, los recursos que llevaban, y finalmente vemos que Esdras llegó a Jerusalén y empezaron a reconstruir el templo. Entonces, ¿con qué propósito ayunó Esdras? A ver, después de haber hecho ¿cuál creen ustedes que fue el propósito en esta ocasión? Pidiendo protección, poniendo en manos de Dios que un camino nuevo que iba a emprender, ¿cierto? Y quisiera que a medida que miramos los ejemplos, tú pudieras identificar si hay alguna circunstancia en tu vida que requiera que no solamente estés orando, sino que también estés que proclames que en tu propia vida o incluso en tu familia, ayuno, ¿cierto? Si tienes algo que estás emprendiendo, una nueva empresa que vas a emprender, un nuevo camino, un nuevo proyecto, si sientes temor, si necesitas protección, aquí hay una herramienta poderosa que es el ayuno. Ahora miremos otro ejemplo en Segunda de Crónicas, un poquito más atrás, capítulo 20, versículo 1 al 4. ¿Listo? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué sintió Josafat? Temor, ¿verdad? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces vemos aquí una circunstancia donde había gente que llegaba a Josafat y le dice: vienen contra ti. Viene contra ti, se unieron los ejércitos, van a acampar contra tu ciudad, te van a atacar, te van a querer destruir. Aquí vemos la humanidad de Josafat, porque algo que debemos recordar es que los hombres y mujeres que vemos en las historias de la Biblia no eran gente superhéroes, no era gente de otro mundo, eran seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo, que tuvieron fe en Dios, que tuvieron de alguna manera relación con Dios y que Dios intervino sobrenaturalmente en sus vidas en algunas circunstancias. No es que ellos eran los sobrenaturales, era que su búsqueda de Dios, su fe en Dios, su confianza en Dios, su dependencia de Dios hacía que Dios interviniera en algunos casos de manera sobrenatural. Porque muchas veces miramos las historias de la Biblia como cosas que están escritas. Sí, son bonitas. Sí, Dios se manifestó, pero dudamos de que eso que ocurrió pueda también pasar en nuestras vidas. Porque perdemos de vista que estas personas eran seres humanos. Y vemos aquí la humanidad de Josafat. A ti te dicen, vienen contra ti, y es natural que la primera reacción sea de inquietud o de temor o de duda o de zozobra o de angustia. Depende cómo cada quien maneje sus emociones.
Si te dicen que es probable que un diagnóstico médico sea negativo, hay inquietud, hay temor. Y lo primero que a veces viene a la mente es muerte, cuando pensamos en diagnósticos médicos que no son favorables. Y eso inquieta y eso asusta no solo a la persona, sino a la familia que está cerca. Cuando te dicen que van a embargar tu casa, que hay una deuda que no se puede pagar, que el banco va a proceder, eso mueve las emociones. Entonces a Josafat le dijeron, contra ti viene. Entonces probablemente algunos de nosotros estamos escuchando cosas como esas. No que viene un ejército armado a coger tu casa, pero sí de pronto situaciones que se están levantando y que están amenazando tu vida de alguna manera. Amenazan tu salud, tu bienestar, tu familia, la unidad de tu casa, tu economía. Porque algo está pasando a nivel de la economía, a nivel del lugar donde trabajas, que de pronto sientes que en cualquier momento puedes quedarte sin empleo y de eso te genera incertidumbre, porque tienes compromisos, porque tienes familia. Entonces, identifiquemos cuáles son esas cosas que están viniendo contra nosotros. Y no nos quedemos solamente en la reacción de la emoción o del alma de sentir temor o angustia, porque es natural que lo sintamos. O aquí, ¿quién nunca ha sentido temor o inquietud por algunas circunstancias? Todos. El asunto es, ¿qué hago yo con ese temor, con esa inquietud? ¿Me quedo allí paralizado o recuerdo quién soy en Cristo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Y así como dice este pasaje, ¿verdad? Acudieron para buscar ayuda, para pedir socorro al Señor. Esa debe ser la reacción nuestra después de que viene la amenaza o la noticia que recibes, que mueve tus emociones. ¿Qué debes hacer después? Acudir al Señor para pedir su ayuda y su socorro. Y esto fue lo que Josafat hizo. Y no solo lo hizo él, sino que le dijo a todos. Aquí ya no vemos solo a un grupo de personas, sino a una ciudad entera. Él era el rey y él tenía la autoridad para proclamar que todas las personas de esa ciudad ayunaran. Y todos ayunaron y vinieron y buscaron socorro y Dios respondió. Y no vamos a leer todo el capítulo porque es largo. Vamos a resumirlo. Se levantó un profeta, ¿verdad? Cuando ellos estaban en esa búsqueda, en ese quebrantamiento, donde le dijo al Señor, tranquilo, Josafat, no tengas miedo. No habrá necesidad de que tú pelees. Le dio como un parte de confianza, ¿cierto? Josafat pudo recibir una palabra de Dios para su situación porque hubo un corazón que se humilló, porque hubo un corazón que entendió lo que tenía que hacer frente a esa amenaza. Él sabía que sus fuerzas y su ejército tal vez no iban a poder enfrentar la amenaza que venía. Y acudió a aquel que sí podía librarlo, a Dios. Y Dios le da una palabra para que él confíe, para que su fe se fortalezca. Y le dijo, no tengas miedo. Dios va a pelear. No habrá necesidad para que tú lo hagas. Pero esa palabra vino porque él buscó el rostro de Dios. Y porque estaba en ayuno y en oración. Y así sucedió. Josafat organizó el pueblo y empezaron a cantar, a adorar, a alabar al Señor. ¿Y qué pasó? Dios mismo hizo que ese ejército, ellos mismos fueron confundidos, se mataron los unos a los otros y cuando ellos van a mirar el lugar donde se supone que estaba su enemigo dispuesto a atacar, ya habían cuerpos muertos allí. No pelearon ni siquiera. Mira el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque ante una situación amenazante que generó temor, Josafat hizo lo correcto. Se humilló, oró, ayunó, convocó al resto para que lo hicieran y lo hicieron y Dios respondió. Amén. Queremos que Dios responda a las situaciones que estamos enfrentando. ¿Cuántos necesitan una intervención divina de Dios en algún asunto? ¿Cierto? Y de pronto hemos estado viviendo hasta ahora en nuestras fuerzas. Y de pronto tú dirás, pero yo he orado y he ayunado. Sí, pero muchas veces nosotros lo hacemos, pero lo hacemos porque sabemos aquí que hay que orar y ayunar. Pero nos falta aquí como esa fe, como esa actitud correcta
para que realmente Dios lo haga. Incluso, muchas veces oramos. Yo conversaba hace un tiempo, creo que era con Elías, no sé, que oramos, Señor, haz esto, lo otro, y empezamos a orar por todas. Si hacemos una lista de peticiones aquí, yo creo que nos llega el segundo culto, se acaba el segundo culto y todavía estamos orando por la lista de peticiones de cada quien, de cada familia, mi amigo, mi compañero, etcétera. ¿Cierto que sí? Oramos, porque sabemos aquí que hay que orar por las situaciones y por las necesidades. Pero lastimosamente muchas veces decimos, Señor, haz esto, lo otro, amén. Y cuando nos vamos con la duda de si realmente Dios lo va a hacer. ¿Sí ven? Entonces podemos encontrarnos en que estamos religiosamente, mecánicamente repitiendo oraciones que aquí sabemos debemos hacer, pero de pronto aquí nos falta la fe para creer que si yo estoy acercándome a Dios, Él está. ¿Cierto? Que si yo estoy orando conforme a su voluntad, dice en Primera de Juan, Él oye. Y si Él oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cierto? Igual dice en Santiago, cuando habla de la sabiduría, pida a Dios, pero pida ¿qué? No dudando. No seas como la onda del mar. Porque el que duda, nada, díganlo ustedes, nada ¿qué? Nada recibe. Entonces, hay que seguir orando, sí. Vamos a seguir ayunando, sí. Pero vamos a hacerlo desde el nivel del espíritu, en la fe, creyendo en que Dios puede responder. Y en la Biblia hay muchas personas que ayunaron, que hoy no las vamos a describir una por una, ¿verdad? Por lo menos David ayunó cuando en todo ese proceso que él había pecado, fue confrontado, luego se arrepintió y vino una sentencia de Dios de que el hijo de el fruto de esa relación iba a morir. Él ayunó, arrepentido. Lastimosamente Dios dijo, no es no, como cuando el papá dice, lo siento, no es no. Pero él lo hizo en esa intención de buscar, ¿verdad? Por su corazón arrepentido. Vemos a Esther, ¿se acuerdan del ayuno de Esther? Que ayunó ella y sus doncellas, porque había un decreto de muerte, no solo para ella, sino todo su pueblo judío que vivían en ese lugar. Y era un decreto que nadie podía revocar, ni siquiera el rey. Porque cuando esos reyes publicaban un edicto, un decreto, lo sellaban. Y ese decreto nadie lo podía revocar. Y habían publicado un decreto que en tal fecha iban a atacar a todos los judíos que vivieran allí. Judíos que no eran ejército ni nada. Y ella ayunó 3 días y puso a sus doncellas a ayunar y luego se presentó delante del rey. Dios le dio la gracia para llegar al rey, porque tampoco podía acercarse en ese tiempo. Él estaba en su recámara a solas, nadie podía entrar. Si entraban sin permiso podían morir. Ella no había sido llamada por el rey. Se arriesgó. Si he de morir, que muera, dijo. Y luego de haber ayunado, Dios le dio la gracia y entró. Y el rey la escuchó y conocemos el final de la historia. Como no se podía revocar el decreto, se levantó un nuevo decreto que decía, se pueden defender. Y obviamente Dios respaldó a su pueblo y ellos pudieron salir victoriosos. Y el enemigo de Esther y del pueblo de Esther que planeó todo fue muerto. Dios trajo justicia. Jesús, ¿por qué ayunó Jesús antes de iniciar su ministerio? ¿Verdad? Antes de emprender su llamado, su propósito. Así como nosotros cuando nos toca hacer algo para el Señor, ayunamos, ¿verdad? Ayunamos por el grupo de amigos que vamos a hacer, ayunamos por el servicio en el que vamos a estar. ¿Quién más? Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Él ayunó, él oró, Dios le dio revelación. Él ayunó más bien para que el Señor le diera revelación y poder entender los tiempos y el cumplimiento y las cosas que Dios le mostraba a él. ¿Se acuerdan del libro del profeta Joel? Son unas 2, 3 paginitas nada más. ¿Quién ayunó allí? A ver, los que ya son viejos de estar aquí en la iglesia. En Joel. ¿Por qué ayunaron? ¿Quién ayunó allí? A ver.
Yo pensé que todos iban a hablar al mismo tiempo. Ahora están buscando, ¿dónde está Joel? Ay, Dios. Vamos a hacer exámenes. ¿Se acuerdan del famoso versículo que dice, lo que comió la oruga, el saltón, ay, ahora sí, el revoltón, la langosta? Ellos estaban en una crisis económica. Todo vino plagas, que se consumía el fruto, ¿verdad? Y Joel se levanta como profeta, da una palabra que confronta al pueblo y ellos empiezan a buscar al Señor todos. Ayunaron todos, buscando como esa misericordia de Dios, y Dios respondió. Aquí prácticamente es como si hubiera ayunado la nación entera. Qué bonito sería que un día llegara que alguien en autoridad proclamara ayuno en toda Colombia. Busquemos todos al Señor. Cierto, algo así sucedió en ese entonces. Y de Jonás, ¿se acuerdan? De ese sí se acuerdan más. ¿Quién ayunó en el libro de Jonás? ¿Quién? Nínive. ¿Era pueblo de Dios? Pero entendieron el mensaje, el castigo inminente que venía sobre ellos. Tuvieron temor del Dios del que hablaba Jonás. Y el rey, aunque no era evangélico, ayunó él y puso a ayunar a todos para aplacar el enojo de Dios, para pedir misericordia y que no fueran castigados. Respondió Dios a ese pueblo que no era evangélico, cristiano, aleluyón. Sí respondió. Entonces vemos cómo un corazón rendido, un corazón que se humilla, un corazón que busca al Señor, que lo hace con fe, creyendo, logra tocar el corazón de Dios. Y el desafío es que nosotros no bajemos la guardia, que no perdamos la fe, que no perdamos de vista quién es Dios. El Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es tu Dios. El Dios que le respondió a David, a Nehemías, a Esdras, a Daniel, a Joel, al pueblo de Nínive, es tu Dios. A Elizabeth, porque bastante testimonio que hay, ¿verdad, hermana? Es el mismo Dios. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él está vivo. Su poder sigue vigente. Sus promesas no pasan de moda, siguen vigentes. Y así como estas personas de la Biblia lograron hacer que Dios interviniera en un asunto imposible, es el mismo Dios. Y tu oración, nuestra oración, y si nos ponemos de acuerdo, yo creo que podemos lograr que Dios intervenga en este tiempo. En la salud, en la economía, en las familias, en las relaciones, en la comunidad, en el trabajo, en la seguridad del país, que yo creo que es algo que nos preocupa un poco a muchos, ¿cierto? En tantos asuntos. Recordemos quién es Dios, poderoso. Ahora, ¿cómo ayunar? Vamos a mirar Mateo 6, del 16 al 17. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Mateo 6, del 16 al 17. Cuando ayunáis no caéis aún como los bobos, porque ellos te juzgan unos para mostrar los hombres que ayunan. De cierto digo que hay que tu recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Sigue. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en los secretos. Aquí Jesús está enseñando acerca del ayuno.
Y le dice, no seas como los fariseos, no seas como los hipócritas, no muestres tu cara lavada allí, no pongas cara de aflicción para que, ay, sí, pobrecito, está ayunando, no. Al contrario, ¿verdad? Ponte bien, nadie tiene por qué saber que tú estás ayunando. Ve, ayuna a tu padre, ¿verdad? Que ve, ¿dónde? En lo secreto. Entonces, no tenemos que ayunar para que me vean. Hoy todos sabemos que estamos ayunando porque es una convocatoria que hizo el pastor, ¿cierto? Debemos buscar al Señor en lo secreto, en ese contexto de ayuno. Ayunar no es solamente dejar de comer. Eso lo hace la gente cuando sale corriendo para el trabajo, se le fue el día y no comió nada en la mañana, sino en la tarde. La intención es que si yo me voy a abstener de cocinar, de comer, es porque yo voy a buscar la presencia de Dios. El ayuno obviamente va ligado a la oración. Probablemente no puedas orar las 5 o 6 horas que dura toda la mañana. ¿Por qué? Porque tendrás algún compromiso, alguna cosa que hacer de tu trabajo o de tu casa. Pero lo ideal es que por lo menos inicies ese día en oración y poniendo en manos de Dios, Señor, hoy dispongo mi corazón para ayunar. Quebranto mi carne. Quiero que mi alma se calle. Los que andan con muchos pensamientos, andamos. Yo creo que las mujeres somos más así, digo yo. Creo. A veces no les pasa, tienen muchos pensamientos, muchos pensamientos. Y llega el momento en que hay que decir que se calle mi alma, mis pensamientos para poder escuchar a Dios. Necesitamos esos espacios donde tú te desconectas de todo y estás un tiempo para buscar la presencia del Señor. Lo vas a hacer en lo secreto, no lo vas a hacer para que te vean. El ayuno va acompañado de oración, con una actitud de humillación, de quebrantamiento y de rendición ante Dios. Vemos que en Esdras dice, y ayunamos y afligimos nuestra alma. Es decir, quebrantando esa parte emocional, esa parte de la humanidad. Cuando tú estás ayunando, tú estás diciendo como que, Señor, yo reconozco que yo en mi humanidad y en mis fuerzas no puedo. Yo reconozco que tengo que quebrantar esta carne, este orgullo, esta alma, humillarla bajo tu poderosa mano y necesito que seas tú el que hagas. El ayuno implica que tú te vas a humillar ante Dios. Implica que tú vas a afligir tu cuerpo y tu alma para buscar al Señor. Implica que tú reconoces que no te las sabes todas y que necesitas a Dios. El ayuno, y sí o sí, es rendirse y quebrantar esa parte humana que todo lo quiere saber y decidir. Y reconocer que necesito alinearme, que necesito escuchar al Señor, que necesito conocer qué es lo que debo hacer, que me guía a tomar la decisión que debo tomar, a dar los pasos que debo dar. Segunda de Crónicas 20:12, ¿qué dice? Esta es la oración que hizo Josafat cuando ayunó. Solo leeremos una parte, pero para que miremos la actitud y lo que transmite esa oración, que es lo que le estoy diciendo, el quebrantar y reconocer que dependemos de Dios y lo necesitamos es a Él. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué está reconociendo Josafat allí? Es como si tú dijeras, Señor, reconozco que en este asunto yo nada puedo hacer. Por eso vuelvo mis ojos a ti y vengo a ti para que tú hagas. Pero no, muchas veces lo que hacemos es como seguir cargando el peso que nos desgasta, que nos consume, que nos cansa, que nos agota, teniendo una salida maravillosa que Dios dejó y es el poder ir a su presencia y descargar todo allí, en su presencia. Y sabemos que lo tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta, ¿no? Hoy le vamos a pedir al Señor esa fortaleza para poder hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para que Dios obre en nuestras circunstancias. Daniel 9:3, ¿qué dice?
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ¿en qué? Ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y ahí sigue. En el contexto de ayuno, Daniel se puso a cuentas con Dios, reconoció el pecado de él y de los suyos. Y yo creo que siempre debemos tener esto presente. Que yo voy a ayunar porque necesito que Dios intervenga en mi asunto. No, yo voy a ayunar, voy a quebrantar mi corazón. Voy a reconocer mi pecado, voy a reconocer mis debilidades, voy a reconocer en la presencia de Dios todo aquello que sé que no está correcto. Me voy a arrepentir. Me voy a quebrantar. Voy a rendirlo todo ante el Dios que todo lo sabe y a quien nada le puedo esconder. Delante de Dios no valen las máscaras ni los títulos. El de alabanza, el pianista, el cantor, el líder de grupo, el pastor, la pastora. Allá no. Allá es simplemente Marley. La mujer, la humana, que se equivoca y necesita ponerse a cuentas y quebrantar esa humanidad para que Dios llene, para que Dios obre, para fortalecerme espiritualmente, para poder enfrentar la vida en el nivel de mi espíritu, como estoy llamada a vivir en el espíritu y no en mi carne ni en mis emociones. Si tú te estás dando cuenta que estás viviendo tu vida en tus fuerzas, que estás actuando mucho por emoción, por impulso, que has tomado decisiones equivocadas, yo creo que es un buen momento para que busques a Dios más intencionalmente, no solo orando, sino ayunando. Y quebrantes ese corazón que tal vez sin darte cuenta se está volviendo duro, indiferente y está lleno de dudas, de temores o de autosuficiencia. Porque cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios cada día, es como si dijéramos: soy suficiente para vivir mi vida yo. No necesito la presencia de Dios. Y de pronto algunos aquí sí tienen circunstancias fuertes, difíciles, que necesitan que Dios opere un milagro porque se ve imposible. Pero tal vez hay otras personas aquí que dicen: no, todo está dentro de lo normal. Las circunstancias difíciles del día a día, los desafíos del día a día. Pero esto no lo iba a decir, pero lo estoy diciendo porque de pronto Dios quiere que alguien lo escuche. Y tal vez tu circunstancia no es un imposible, pero tal vez tu corazón es el que se está endureciendo. Es el que se está volviendo indiferente. Es el que está siendo autosuficiente. Es el que ha dejado de depender de Dios. Y es hora de volverte a Dios. Es hora de quebrantar ese corazón que se ha vuelto independiente. Y es hora de rendirte y recordar quién eres tú. ¿Y quién es Él? Y Él es el que es el Dios. Isaías 58 del 6 al 7. Este lo sabemos todos, espero que sí. Así como Joel y Jonás. Isaías 58 del 6 al 7. ¿Se lo saben? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser coherentes. Es decir, si yo soy una persona que oro,
que estoy buscando al Señor, que estoy ayunando porque quiero llenarme de Dios, porque quiero ser menos Marley y que sea más el Espíritu Santo obrando en mi vida, que reconozco que no puedo vivir esta vida en mi fuerza y necesito la llenura de Dios, la sabiduría de Dios, las fuerzas que Dios da, las estrategias de Dios para vencer. Y estoy buscando esa presencia de Dios para cada día ser más espiritual y menos carnal. Mis acciones allá afuera tienen que reflejar lo que en lo secreto está ocurriendo, ¿no? Porque si yo en lo secreto estoy buscando, estoy orando, estoy ayunando, quebrantando y que Dios se supone me va llenando, me va transformando, me va fortaleciendo, me va guiando, allá afuera la manera en la que me comporto con la gente, la manera en la que trato a las personas, la manera en la que reacciono ante las circunstancias debe reflejar lo que está pasando en lo secreto. ¿Por qué Dios daba esta palabra? Porque en aquella época, así como Jesús hablaba de los fariseos, habían personas religiosas que hacían las cosas, valga la redundancia, por religiosidad. Es decir, por cumplir un ritual. Y el ritual era ayunar, vestirse de cilicio, de ropas ásperas, echarse ceniza en la cabeza, poner cara de aflicción y llorar. Pero Dios, más allá de lo que se ve, Dios mira ¿qué? El corazón. Y si un corazón no está arrepentido, y si un corazón en verdad no reconoce quién es Dios, y si un corazón de verdad no está humillado, no va a haber cambio, transformación. Entonces las personas hacían los rituales religiosos, pero no había cambio ni transformación porque Dios no estaba en ese asunto. Ellos se engañaban a sí mismos creyendo que su sacrificio era suficiente, pero más que sacrificio, Dios busca un corazón quebrantado, humillado, dispuesto a obedecerle, donde Él pueda trabajar. Y eso se va a reflejar en tu día a día allá afuera. Las personas van a reconocer o no van a reconocer si Dios está o no está en ti. A veces no es necesario que tú andes diciendo, soy cristiano, soy pastor, soy líder. Eso, el fruto se sale por sí solo. Eso se nota. Entonces, recapitulando, no debemos ayunar para que nos vean. Debemos buscar a Dios en lo secreto. El ayuno sí o sí va acompañado de oración, ¿cierto? Debemos tener una actitud de quebrantamiento y de humillarnos delante de Dios, reconocer que dependemos ¿qué? De Él totalmente, ponernos a cuentas, arrepentirnos, ¿verdad? Ponernos a cuentas en los asuntos que tengamos que entrar a cuentas con Dios. Y nuestras acciones allá afuera deben reflejar lo que está pasando en lo secreto. Finalmente, ¿cuál es el desafío en este día? Que el ayuno empiece a ser parte de las disciplinas de tu vida. Así como nosotros tenemos rutinas, ¿verdad? Me levanto, me baño, me cepillo, desayuno, tal. Oro, algunos fielmente hacen su devocional, otros de pronto no tanto, ¿verdad? Empecemos a incorporar el ayuno en nuestra vida como una disciplina, pero entendiendo por qué lo hago, cuál debe ser mi actitud al ayunar. Y creer que si lo voy a hacer, debo tener la fe para creer que Dios va a responder y va a intervenir como lo hizo con todas las personas que ya nombramos aquí, que están descritas en la Biblia y que de pronto no están todas. Obviamente habrá muchos más ejemplos en la Biblia. Ayuna para buscar santificación también. De pronto hay áreas en tu vida en las que tú te sientes débil. De pronto tú sabes que hay situaciones que no están totalmente bien en tu vida, en tus relaciones, en tus conversaciones, pero te has dado cuenta que es algo que te ha costado superar, que te ha costado soltar, que te ha costado dejar. Prueba ayunando para que busques esa santificación, para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad, para que donde eres débil entonces empieces a ser fuerte. Ayuna para que Dios te dé la capacidad y venzas esa tentación. Ayuna pidiendo la claridad que necesitas en tu mente para saber qué decisión debes tomar. Ayuna pidiéndole a Dios la sabiduría que necesitas en tus proyectos, en tus estudios. Ayuna pidiendo a Dios la gracia como la tuvo Esther para que te presentes delante de los reyes. Ayuna para que pongas en manos de Dios el proyecto que vas a emprender, el grupo de amigos en el que sirves. Ayunemos más y hagámoslo
con entendimiento, con fe, con una actitud correcta, con un corazón quebrantado. Y Dios va a responder. Identifiquemos qué cosas están impidiendo nuestro crecimiento y nuestro avance. Identifiquemos cuáles son esas amenazas, esos muros que tienen que caer, esas puertas que se tienen que abrir, esos imposibles que solo Dios puede hacer posible. Identifiquemos las áreas de nuestra vida donde necesitamos que Dios intervenga y obre. Y ayunemos no solo hoy porque el pastor convocó, sino que en tu día a día separes un tiempo para tener tus propios ayunos personales. Nadie tiene por qué enterarse, pero el fruto se va a ver después. La respuesta la verás después. Amén. Vamos a ponernos de pie y hoy en el contexto de ayuno vamos a orar. Vamos a orar especialmente por las personas que están enfermas. Pero también vamos a orar por las circunstancias ahí donde tú estás, que tú sabes necesitas que Dios obre. Y si de pronto tú dices, me falta fe, estoy orando, pero como que sí, en el fondo dudo de que Dios lo pueda hacer, la primera oración que debes hacer es, Señor, fortalece mi fe. Ayúdame en medio de la duda y la incredulidad que tengo para poder lograr que tú intervengas. Vamos a orar por aquellos que tuvieron procedimientos quirúrgicos y están en recuperación, como es nuestro pastor Enrique. Vamos a orar por aquellas personas que están enfermas, que están en tratamientos. Tengo aquí los nombres de unas personas que están en UCI. Y ahí donde tú estás, ora por esa persona que tú sabes necesita. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo te invito a que no estés allí mientras estamos aquí dirigiendo la oración, tú estés allá pensando en el almuerzo que vas a hacer ahora que llegues. No. Así no. Queremos que Dios intervenga, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a orar hoy? Porque es que a veces uno dice, hermano, repita, pero no es porque haya algo místico en que si abres la boca, no abres la boca, no. Es que muchas veces pasa que si no estamos orando, nuestra mente rápidamente se va para otro lado. Estando todos unánimes, ¿cierto? Vamos a orar en unidad. Así tú no conozcas a la persona, tú te vas a unir y decir, me pongo de acuerdo con mis hermanos y oro, creyendo que Dios puede orar para que el Señor traiga sanidad, restauración. Vamos a enfocarnos. Estos minutos que nos restan, olvidémonos del que está al lado. Pon en silencio el celular. Olvida por un momento lo que te espera allá en casa ahora que te vayas de aquí. Y les animo a que esperen hasta el mediodía para comer alimento. Así se vayan ahora a las 9. Y antes de comer allá en su casa, hagan una oración poniendo en manos su propia vida. Oremos pues. Señor, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por recordarnos, porque sé que la mayoría ya sabíamos qué es un ayuno, qué beneficios trae un ayuno y cómo debemos hacerlo. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas. Hoy tú llamas nuestra atención, Señor, para que retomemos esas primeras obras, Señor, esas fuerzas espirituales, Señor, que necesitamos. Hoy nos ponemos de acuerdo y nos presentamos como iglesia delante de ti en ayuno y en oración. Porque reconocemos, Señor, que solo tú puedes obrar en las circunstancias que son difíciles, en las circunstancias que no dependen de nosotros, que no depende de nuestros esfuerzos, que no depende de nuestras fuerzas. Ahí en el lugar donde te encuentras, abre tu boca y levanta tu propia oración al Señor.
Y antes de interceder por otros, presenta tu vida y tu propio corazón ante Dios. En este contexto de ayuno, de oración, y si alguien no está en ayuno, no importa, vamos a orar. Ahí tienes la enseñanza que Dios espera la pongas por obra más adelante. Pero vamos a orar todos. Y así como vimos que lo hacía Daniel, que lo hacía Josafat, que lo hacía Esdras, tú puedas decirle: Señor, vuelvo mi rostro a ti, porque reconozco que no puedo con este ejército, con esta prueba, porque reconozco que mi humanidad se cansa y que he sido débil, que muchas veces no sé qué hacer. Por eso vengo ante ti, Señor. Vengo a rendir mi corazón, a quebrantar mi orgullo, a doblegar mi alma, a recordarme a mí mismo delante de ti que no soy autosuficiente, que dependo de ti, Señor. Vamos, abre tu boca y expresa tu oración a Dios. Si tienes que entregarle un área de debilidad, una tentación, un pecado que no has podido soltar, dile: Señor, ayuno, y proclamaré más ayuno para vencer.